conocido ya lo que se ha visto, no voy a hablar acerca del caso, en realidad, estoy hablando y vamos a hablar sobre violencia de género específicamente. Me gustaría conversar con una investigadora que es el doctor en estudios de género, que es la doctora Cecilia Canevari, que la voy a saludar en un ratito, pero quería presentar la nota. Eh, Durante todo este tiempo se ha hablado más de Alberto Fernández que de la víctima, en este caso la supuesta víctima. Y me parece que ahí estamos cambiando y estamos sacando el eje de la conversación, porque hay que hablar de la víctima y cómo mejoramos para que no haya más víctimas, en vez de llevarlo a lo político. Pero sobre ese tema quería hablar con la doctora Cecilia Canevari. Doctora, ¿cómo le va? Buenas tardes, ¿cómo está usted? ¿Qué tal, Roberto? Buenas tardes. Bueno, Y bien, bien. Saludos para ustedes y para toda la audiencia. gracias. La visión era esa para la presentación de la nota, en definitiva. Es decir, no desviar la atención sobre lo que afecta y creo que va a seguir afectando durante un tiempo largo, que es la violencia de género. Y cuando digo de género, Sí, no estoy hablando únicamente de la mujer, pero estoy hablando de una violencia de género, en definitiva, que está en la sociedad, ¿no? sí, creo que estamos, toda la población, estamos un poco bajo el estado de shock, ¿no? De las noticias y de las imágenes y todo lo que ha circulado respecto a cómo el tratamiento de la noticia se ha centrado en el expresidente y menos en la ex primera dama, ¿no es cierto?, Fabiola Yáñez. Diría que, bueno, también poner mucho la mirada en ella, también corremos el riesgo de revictimizar, ¿verdad? Porque a las víctimas hay que protegerlas Ujú. de eso que permanentemente están expuestas. Entonces, cuando una mujer denuncia, tenemos que protegerla de que no se la exponga una y otra vez al relato de lo que ha sucedido, no se la exponga una y otra vez en los medios para, de alguna manera, espectacularizar la historia, Bueno, eso viene ¿verdad? pasando, Del por drama. eso, de eso viene pasando, la verdad. Si no es por un lado, por la espectacularidad de la cosa, de la cuestión, o bien por el otro lado, la parte política, y está como que ha quedado de costado algo que, si bien es cierto, hoy tiene un nombre, que la justicia está investigando, habrá que probar todo lo demás, pero ante todo, bueno, hay que creerle a la víctima, sin lugar a duda. Pero me parece que estamos... Exacto, bueno, eso desde el feminismo siempre decimos, yo te creo, hermana, ¿no? El lema a partir del caso de Telma Fardín, el decir una y otra vez, nosotras le creemos primero sobre todo a la víctima, después el Poder Judicial hará las investigaciones del caso y verá efectivamente qué es lo que ha sucedido, ¿no es cierto? Sí, a mí me Pero sí preocupa coincido, mucho, tremendamente sí. me preocupa mucho una especie de banalización y de llevarla para otro lado, un hecho que hasta diría que es preocupante para la sociedad en general, ¿no, doctora? Creo que quisiera decir un par de cosas. Una es que hay algo muy importante que es el repudio generalizado, ¿no es cierto? Eso es muy importante porque no en vano han pasado estas décadas donde el feminismo ha estado diciendo una y otra vez las mujeres son víctimas de violencia, ¿verdad? Ujú. Y desde de la sanción de leyes hasta la creación de programas para la protección, los hogares para que las mujeres puedan albergarse hasta resolver temas puntuales, ¿verdad? Todos los programas que ha habido, hasta diría la misma creación, con toda la paradoja que un presidente que es hoy está denunciado por violencia, un expresidente denunciado, haya sido quien creó el Ministerio de Mujeres, Género y Diversidad. Ujú. Pero lejos de decir las políticas de género no sirven, lo que demuestra que cualquier mujer pueda hoy decir públicamente que es víctima de violencia y recibir el apoyo y el repudio, el apoyo personal y el repudio de toda una sociedad, habla de que de alguna manera como sociedad hemos ido comprendiendo la gravedad de estos fenómenos, ¿no es cierto? Y la importancia que desde el Estado se generen políticas
de acompañamiento, de protección hacia las personas que son víctimas de violencia. En ese sentido es preocupante de que no exista un ministerio entonces, ya. Pero ¿O no? supongamos que la decisión, no vamos a poner esa decisión en tela de juicio, ¿verdad? Para mí es un error político, pero tenemos el gobierno que tenemos, pero lo grave es que el gobierno está desmantelando todos los programas y todas las políticas que había antes de la creación del ministerio, porque no fueron creadas por el ministerio todas. Antes de la creación ya había políticas de protección a las mujeres víctimas de violencia, y eso es lo que están desmantelando. Y la línea 144, que es aquella donde cualquier mujer que tiene una duda, que se siente amenazada, etcétera, etcétera, tiene la posibilidad de llamar y recibir respuesta a sus dudas y saber hacia dónde se tiene que canalizar, si quiere hacer la denuncia o no, etcétera, etcétera. La línea 144 está siendo desmantelada porque han despedido a tanta gente que no es que las mujeres llamen y efectivamente encuentran la respuesta. Entonces hay una especie de escándalo por lo que hizo el expresidente, que comparto que es un escándalo, claro. Es un escándalo, claro. Es un escándalo, pero esto no justifica de ninguna manera el desmantelamiento de las políticas de protección. Justamente lo que pone en evidencia que la ex primera dama de nuestro país es posible víctima de violencia, una ex secretaria de un senador, pero también una mujer de cualquier barrio de nuestra ciudad, etcétera. O sea, cualquier mujer. Este tema atraviesa todas las clases sociales. Entonces es gravísimo, y si no atendemos, si retiramos la educación sexual integral en las escuelas, que les enseñan a los niños y a las niñas cómo evitar la violencia, si retiramos todos los programas de protección, y bueno, vamos, por supuesto, hacia una sociedad con más riesgo, ¿verdad? Sí, con eso, se completa el cóctel en ese sentido, que comparto lo que usted dice, con la falta también de conversación intrafamiliar en la educación, de hacerle entender que nadie es propiedad de nadie. Y que a partir de esa base también empezar a cambiar algunas cuestiones que son culturales también, doctora, ¿no? Yo coincido totalmente en que no podemos delegar en el Estado todas las funciones de educación y de protección y de denuncia, ¿no? A través de nuestros poderes, etcétera. Eso no podemos, como comunidades tenemos que asumirlo. El tema de la familia es un tema complejo, es muy complejo, porque sabemos que a veces tenemos la imagen de que las familias son el lugar del refugio, del amor, de la protección, pero también sabemos que es el espacio donde suceden la mayor cantidad de abusos sexuales en las infancias. Es cierto. Entonces, es la comunidad la que en donde tenemos que poner a debatir estos temas tan complejos. Por supuesto que en las familias también, pero no podemos depositar la confianza en las familias, eso quiero decir, ¿verdad? No, es un complemento, ¿no? Por eso se sanciona la ley de educación sexual integral, porque sabemos que al interior de las familias ocurren este tipo de abusos y de violencia. Sí, ¿verdad? Y tal vez son los más difíciles de sacar a la luz o denunciar, ¿no? Sin duda, porque son intrafamiliares. Y bueno, los abusos, nos desviamos un poco del tema, pero los abusos sexuales en las infancias son los más difíciles de denunciar, los más encubiertos, y cuando llega la denuncia al Ministerio Público Fiscal, etcétera, para entrar en curso, hay estadísticas que no las podría decir ahora con exactitud, pero de 1000 denuncias hay 3 condenas. O sea, y no para que tomemos la estadística como exacta, porque no la recuerdo, pero es un ejemplo. Sí para decir que
desde las denuncias hasta que el proceso se instruye y se configura en un juicio, hasta que llega una condena, es ínfima la cantidad de condenas a las cuales se arriba después de un proceso judicial en el caso de los abusos sexuales en las infancias. Claro. Y eso es gravísimo, gravísimo, porque a los niños y a las niñas no necesariamente se les cree y se les protege, eso es muy grave. A mí me critican mucho porque hago periodismo de periodistas, me dicen que hago periodismo de periodistas, pero no me ha gustado cómo se ha llevado adelante todo esto. No contribuye, ¿no? En algunos casos para el sistema que se quiere erradicar, no contribuye a veces el tratamiento que se le da en algunos casos. Sí, es muy delicado la tarea de los periodistas y las periodistas. En este momento es muy importante una función pedagógica, ¿no es cierto?, de poner los temas con la seriedad y la necesaria, despegándonos un poco del amarillismo y de la espectacularización, intentando poner, no sé, un poco blanco sobre negro, y no olvidarnos siempre de los recaudos. Y otro aspecto que no es el caso, no a veces hablamos del caso o los casos, pero en realidad tenemos que entender que esto es parte de un contexto, de un orden social patriarcal muy arcaico, y que el trabajo de desmantelamiento de esas estructuras sociales, de esos aprendizajes de cómo ser varón y cómo ser mujer, y qué espero yo, como usted decía hace un momento, de que yo no soy dueño, ¿no?, de ella. Exacto. Todo esto es algo que se ha ido poniendo en cuestión. Están habiendo transformaciones, pero bueno, nos falta mucho, ¿no es cierto? Sí, Nos falta mucho. Esto es largo en el tiempo y son generaciones, así como han venido generaciones que han instalado todo esto, también pasarán generaciones en tanto y en cuanto haya una lucha, haya el involucramiento de la sociedad, de la familia, del Estado. Bueno, Sí. Pueden ir cambiando, pero cuando falta una pata, esa mesa se cae. Sí, pero hoy leía por ahí en esto que han circulado tantas cuestiones en torno a esta denuncia, que cuando Zulemita Yoma lo denuncia a Carlos Menem en su momento, en los años 90, nadie le prestó atención a Zulemita, o a Zulema. A Zulema, que le echaron a los empujones de la Quinta de Olivos, sí, es cierto. Claro, sí. Pero nadie dijo Carlos Menem es un violento. Y eso nos da cuenta que en los 30 años que han pasado, ¿verdad?, algo cambió. Hoy Fabiola Yáñez dice, y todas le creemos, ¿verdad? Claro. Bueno, puede haber quien no le crea, pero y de todas maneras sí hay una condena explícita y clara de que el expresidente ha tenido un comportamiento repudiable. Claro, obviamente, eso está claro, o sea, de creerle, hay que creerle a la víctima. Nadie le dijo nada en su momento, que en ese momento al otro expresidente de los 90 no hubo un repudio social. No, ¿verdad? Era otra sociedad también, convengamos, bueno, ¿no? Eso, viendo un poco cómo en la historia los temas se van instalando, y eso sí quiero como reforzar esta idea de que, bueno, que el movimiento feminista, los movimientos feministas y de la diversidad han hecho mucho trabajo. Sí, claro. Esto es una construcción que se ha venido dando, y es cierto, porque, por ejemplo, pongo de ejemplo, usted ha puesto de ejemplo lo que pasó con Zulema Menem, que Antonietti la sacó los empujones por orden del presidente en ese momento, Carlos Menem, a Zulema Yoma, pero también en esa época se pasaban series o había programas de televisión que hoy serían imposibles pasarlos. También. Claro, exacto. ¿No? Exacto, sí, totalmente. O bromas que en ese momento se toleraban socialmente, sí. Y que de repente hoy sería una locura ponerle en los medios, por ejemplo. Eso, bueno, vamos aprendiendo, por eso todo esto para ser un poco más
poner un poco más de esperanza en que las transformaciones vienen dándose y que es muy importante seguir trabajando en este sentido, ¿no es cierto? Así es. Y recuperando el rol pedagógico del periodismo en esta enorme tarea que nos involucra a toda la sociedad, ¿no? Bueno, esos últimos conceptos suyos, con eso los quiero cerrar, porque me parece bien. Así que muy bien. Ha sido un placer conversar con usted, doctora. Bueno, un gusto igualmente, Roberto. Gracias, muy amable, doctora.